Sé lo que están pensando. Sé exactamente lo que dicen los murmullos cuando paso por la plaza principal, con mi falda rozando los adoquines y mi vientre. Este vientre que a los 67 años se ha convertido en el mayor escándalo que San Miguel de Allende ha visto jamás, anunciando una verdad que nadie quiere aceptar. Dicen que soy una viuda desvergonzada, una vieja loca que ha deshonrado la memoria de su marido. ¿Y saben una cosa? Por un tiempo, casi les creí. Casi me encogí bajo el peso de sus miradas, casi me ahogué en la vergüenza que querían que sintiera. Pero la verdad, mi verdad, es algo que no se susurra en las esquinas. Es un grito que he guardado en el pecho durante 40 años. La verdad es que la memoria de mi marido, Tomás, no era algo sagrado que proteger. Era una jaula de la que finalmente escapé. Y este niño, esta vida que crece dentro de mí, no es el sello de mi deshonra. Es el sonido de la cerradura al abrirse. A la gente le encanta una buena historia, un chisme para sazonar el desayuno. Pero mi vida no es una telenovela para ser simplemente observada. Es real. Tiene el olor a tierra mojada de mi jardín después de la lluvia y el sabor amargo de las lágrimas que tragué en silencio durante tantos años. Y si usted está aquí por historias reales, de esas que se meten bajo la piel y nos hacen cuestionarlo todo, bueno, tal vez quiera quedarse. ¿Quién sabe? Quizás hasta se suscriba para no perderse el próximo capítulo de esta historia que, le garantizo, es más sorprendente que cualquier ficción. El punto álgido del escándalo, el momento en que todo el pueblo contuvo la respiración, no fue cuando mi vientre empezó a notarse. Fue una mañana de domingo, a la salida de misa en la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo estaba bajando las escaleras, sujetándome del barandal de hierro forjado, cuando doña Inés, la reina de los chismes del barrio, se paró frente a mí, con sus ojos pequeños y brillantes de malicia. «Lucía», dijo, con su voz falsamente dulce, lo suficientemente alta para que todos en el atrio de la iglesia oyeran. «Debemos rezar por usted, cargar con el hijo de otro hombre, y nada menos que del mejor amigo del pobre Tomás. Que Dios tenga misericordia de su alma». El silencio que siguió fue más pesado que el aire caliente del mediodía. Sentí decenas de ojos perforándome. Vi a mis propios hijos, Carlos y Elena, desviar la mirada, con los rostros enrojecidos de vergüenza. Por un instante, mis piernas flaquearon. El mundo pareció inclinarse, los colores vibrantes de la iglesia difuminándose como una acuarela mal hecha. Pensé en correr, en esconderme, en simplemente desaparecer. Pero en ese momento, una pequeña agitación dentro de mí, una patada suave pero firme, me recordó que ya no estaba sola. Respiré hondo, sintiendo el olor a incienso y a cera de vela que todavía flotaba en el aire. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y miré directamente a doña Inés. «No necesito sus rezos, Inés», respondí, con la voz tranquila, pero tan afilada como una navaja de obsidiana. «Necesito que cuide de su propia alma, que parece bastante más necesitada que la mía. Y en cuanto a Dios, creo que Él está más ocupado celebrando la vida que juzgando el amor». Pasé a su lado, sin esperar una respuesta. Cada paso que di lejos de aquella multitud silenciosa era una declaración. Yo no era la pecadora, yo no era la vergüenza, yo era Lucía Ramírez, y por primera vez en mi larga vida estaba viviendo, no sobreviviendo, viviendo. Y esa, amigos míos, es una historia que vale la pena contar desde el principio. Para entender el terremoto, primero hay que conocer el terreno tranquilo que lo precedió. Mi nombre es Lucía Ramírez. Nací y crecí aquí mismo, en San Miguel de Allende, en una casa de adobe con un patio interior lleno de bugambillas y geranios. La misma casa donde vivo hoy. Las gruesas paredes guardan el fresco durante el calor abrasador del verano y mantienen un silencio que, después de la muerte de Tomás, se volvió casi ensordecedor. Mi vida, durante casi 40 años, tuvo el ritmo predecible de las estaciones. Yo era la esposa de Tomás Ramírez, un hombre importante en nuestra pequeña comunidad. Era dueño de una exitosa tienda de artesanías en el centro, donde vendía cerámica de Talavera y textiles de Oaxaca a turistas estadounidenses de piel sonrosada. Era un hombre de pocas palabras y de aún menos gestos de afecto. Para el pueblo, era respetable, un pilar de la comunidad. En casa, era una presencia distante, una sombra que se sentaba a la cabecera de la mesa y esperaba que le sirvieran su plato. Yo no era infeliz, o al menos me decía a mí misma que no lo era. Era simplemente invisible. Mi función era mantener la casa impecable, las comidas a su hora y las apariencias perfectas.
Yo era como una de las hermosas vasijas de barro que Tomás vendía en su tienda, decorativa, funcional, pero hueca por dentro. Mis opiniones eran como el polvo que limpiaba de los muebles cada mañana, una molestia que debía ser eliminada para que la superficie pudiera brillar. «Lucía, no te metas en los negocios», decía él, cuando intentaba sugerir un nuevo color para las paredes de la tienda. «Lucía, ¿qué entiendes tú de política?», preguntaba, cuando me atrevía a comentar el noticiero de la noche. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Mi voz se fue haciendo más pequeña, más baja, hasta convertirse en un susurro y, finalmente, en un silencio resignado. Nuestros hijos, Carlos y Elena, crecieron en este ambiente. Amaban a su padre, claro, pero con una distancia reverencial. A mí, me amaban con la familiaridad de quien ama una silla cómoda o una manta cálida, siempre presente, siempre a punto, pero raramente notada. Cuando se casaron y se fueron de casa, el silencio se hizo aún más denso. La muerte de Tomás, hace 5 años, fue súbita, un infarto fulminante mientras dormía. Desperté por la mañana y él estaba simplemente frío. El shock fue inmenso, por supuesto. La rutina de toda una vida deshecha en una sola noche. Lloré en el funeral, recibí el pésame de la gente, vestí el luto riguroso que se esperaba de mí. Pero cuando la última visita se fue y la puerta se cerró, lo primero que sentí, en medio del dolor y la confusión, fue una extraña y culpable sensación de alivio. El aire en la casa pareció más ligero. Por primera vez en décadas, podía sentarme en su sillón sin sentir que estaba invadiendo un espacio sagrado. Podía cocinar lo que yo quisiera para la cena, no lo que a él le gustaba. Podía escuchar mi música, las viejas baladas de Agustín Lara, a todo volumen en la sala, sin recibir una mirada de desaprobación. La viudez no me trajo soledad, me trajo a mí misma de vuelta. Empecé a cuidar mi jardín con una pasión renovada. Mis rosas y dalias explotaron en colores, como si celebraran mi recién descubierta libertad. Empecé a caminar por las coloridas calles de San Miguel, no para ir al mercado o a la farmacia, sino solo por el placer de caminar, de sentir el sol en mi piel, de observar a los artistas pintar en el jardín principal. Estaba redescubriendo el mundo, pero más importante, estaba redescubriendo a Lucía, y no tenía la menor idea de que el mayor redescubrimiento de todos estaba aún por llegar, traído por las manos callosas y la sonrisa amable del mejor amigo de mi difunto marido. La amistad entre Tomás y Héctor era una de esas cosas que parecían tan antiguas e inmutables como las propias piedras de San Miguel. Se conocían desde niños, cuando jugaban al fútbol en las calles de tierra que aún no habían sido cubiertas por adoquines. Eran opuestos que se atraían. Tomás era serio, pragmático, siempre pensando en los negocios. Héctor era un soñador, un artesano que trabajaba la madera. Tenía un pequeño taller en el fondo de su casa, donde el olor a pino y a barniz era una constante. Era un hombre de risa fácil y corazón grande, cualidades que, honestamente, nunca entendí cómo podían coexistir con la personalidad austera de Tomás. Durante nuestro matrimonio, Héctor era una presencia constante, pero periférica, en mi vida. Venía a cenar con nosotros los domingos. Siempre traía una botella de tequila o un pequeño objeto de madera que él mismo había hecho. Se sentaba a nuestra mesa, conversaba con Tomás sobre negocios, política y las trivialidades del pueblo, mientras yo servía la comida y recogía los platos, participando en la conversación solo con sonrisas y asentimientos. Él siempre era amable conmigo. «Lucía, esta sopa de tortilla está divina, como siempre», o «su jardín está cada vez más bonito». Eran pequeñas amabilidades que destacaban en el desierto de indiferencia de Tomás, pero nunca pensé mucho en ello. Él era el amigo de mi marido, y ese era su lugar en mi universo. El recuerdo que mejor define mi matrimonio con Tomás no es el de una gran pelea o un momento de crueldad, es el de un silencio. Fue en nuestro 25º aniversario de bodas. Había pasado el día preparando su plato favorito, mole poblano, una receta compleja que mi abuela me había enseñado. La casa estaba impecable. Había puesto nuestro mejor mantel y encendido velas. Estaba ansiosa, casi como una novia joven. Tomás llegó tarde, como de costumbre. Se sentó a la mesa, abrió el periódico y empezó a leer mientras comía. Yo esperé a que notara el esfuerzo, a que comentara la comida, a que quizás recordara la fecha. Nada. El único sonido era el roce del tenedor en el plato y el pasar de las páginas del periódico. Cuando terminó, dobló el periódico. Se levantó y dijo:
Estuvo bueno, y se fue al despacho a seguir trabajando en sus libros de contabilidad. Me quedé allí sentada, mirando las velas derretirse, la comida que había hecho con tanto cariño, y sentí un vacío tan profundo que me quitó el aliento. No era rabia, no era tristeza, era una resignación helada. En ese momento, comprendí que yo no era una compañera en su vida. Era parte del mobiliario, parte de la rutina. Y el amor, si es que alguna vez existió, se había convertido en polvo, igual que las flores secas que guardaba en un viejo libro de poemas. Después de su muerte, fue Héctor quien me ayudó a encargarme del papeleo, del funeral, de todas las cosas prácticas que me parecían abrumadoras. Venía todos los días, se sentaba conmigo en la cocina, bebía un café y simplemente escuchaba. No me daba consejos, no me decía que fuera fuerte, solo me dejaba hablar, o llorar, o quedarme en silencio. Su presencia era un bálsamo. Hablaba de Tomás con un cariño genuino, contando historias de su juventud, momentos de los que yo nunca había oído hablar, y, al hacerlo, me dio un regalo inesperado. Me permitió hacer el duelo por el hombre que Tomás podría haber sido, en lugar de obligarme a fingir que extrañaba al marido que realmente fue. Poco a poco, sus visitas dejaron de ser sobre el luto por Tomás y pasaron a ser sobre nosotros, sobre la vida que continuaba. Y, sin que me diera cuenta, el silencio en mi casa, que antes era de vacío, empezó a llenarse con el sonido de su risa. Las visitas de Héctor se convirtieron en el punto culminante de mis días. Al principio, venía con pretextos. Lucía, el grifo de su patio está goteando. Déjeme verlo. O, tengo unos tomates de más de mi huerto. Pensé que tal vez querría. Eran excusas transparentes, pero yo las aceptaba de buen grado. La verdad es que ambos estábamos solitarios. Su esposa, Soledad, lo había dejado hacía muchos años, marchándose a la Ciudad de México con un hombre más joven, y sus hijos vivían en Estados Unidos. Al igual que yo, él conocía el peso de una casa silenciosa. Le fascinaba mi jardín. Mientras yo cuidaba de mis flores, él se sentaba en un pequeño banco de piedra a la sombra de la bugambilla, observándome con una atención que me dejaba un poco desconcertada. Nadie me había mirado así en mucho, mucho tiempo. Tiene un toque mágico con las plantas, Lucía, dijo un día. Todo lo que toca, florece. Me reí sintiendo mi cara sonrojarse. Es solo paciencia y un poco de abono, Héctor. No, insistió él, con sus ojos marrones y amables fijos en los míos. Es más que eso. Les da amor. Ellas lo sienten. Fue la primera vez que alguien asoció la palabra amor conmigo en años. La palabra flotó en el aire cálido de la tarde, entre el zumbido de las abejas y el dulce aroma del jazmín. Sentí algo agitarse dentro de mí, un sentimiento antiguo y casi olvidado. Nuestras conversaciones fluían con una facilidad que nunca había conocido. Hablábamos de todo y de nada, de nuestros recuerdos de la infancia en San Miguel, de los cambios en el pueblo, de nuestros miedos y sueños. Descubrí que soñaba con construir un pequeño barco de madera, a pesar de vivir a cientos de kilómetros del mar. Descubrí que le encantaba leer novelas de Gabriel García Márquez, y que siempre lloraba al final de El amor en los tiempos del cólera. Él, a su vez, parecía maravillado al descubrir que yo tenía opiniones, que me encantaba el cine mexicano de la época de oro, que tenía ideas sobre cómo mejorar el tráfico en el pueblo, y que soñaba con visitar la costa de Oaxaca para ver desovar a las tortugas marinas. Tomás nunca me dijo que pensabas en todas estas cosas, dijo un día, con una expresión de sorpresa genuina. Tomás nunca preguntó, respondí, con una sencillez que no contenía amargura, solo la constatación de un hecho. Héctor era un hombre de manos grandes y callosas por el trabajo con la madera, pero su tacto era sorprendentemente gentil. Un día, yo estaba tratando de alcanzar una maceta en el estante más alto de la cocina, y casi me caigo. Él me sostuvo, con sus manos firmes en mi cintura. El contacto fue breve, pero fue como una pequeña descarga eléctrica. Nos quedamos parados un momento, demasiado cerca, respirando el mismo aire. Vi algo en sus ojos, una chispa, una pregunta. Yo desvié la mirada primero, con el corazón latiendo descontroladamente. Esa noche, acostada en mi cama, toqué el lugar donde sus manos habían estado. La piel todavía parecía hormiguear. Era un sentimiento aterrador, y al mismo tiempo, increíblemente vivo. Tenía 60 y tantos años. Era una viuda, una abuela. Sentimientos como este no eran para mí. Eran cosas del pasado, de una vida que creía que ya había terminado. Pero mi cuerpo, este cuerpo que había tratado como un mero recipiente funcional durante décadas,
Me estaba diciendo lo contrario. Estaba despertando de un largo sueño, y no sabía si debía tener miedo o si debía dejarme llevar por la melodía desconocida que comenzaba a sonar dentro de mí. El olor a pino y a barniz de su taller parecía haberse pegado a mi ropa, y me dormí inhalando ese aroma, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos sola en el mundo. La transición de la amistad a algo más no fue un cambio abrupto, sino un florecimiento lento y natural, como una de mis rosas del desierto abriendo sus pétalos al primer sol de la mañana. No hubo una declaración formal, ningún momento cinematográfico. Hubo solo una serie de pequeños instantes que, juntos, tejieron una nueva tela en nuestra relación. Recuerdo una tarde lluviosa de septiembre. La lluvia caía afuera, un tamborileo constante en el tejado y en las hojas de los plataneros del patio. Estábamos en mi cocina, el olor a café recién hecho mezclándose con el olor a tierra mojada. Héctor estaba arreglando la pata de una vieja mecedora que había pertenecido a mi madre. Observaba sus manos moverse con una pericia y un cariño que me fascinaban. No arreglaba la silla, la sanaba. De repente, la radio, que sonaba en voz baja en un rincón, empezó a transmitir un viejo bolero, Sabor a mí. Era una de mis canciones favoritas. Sin pensar, empecé a tararear la letra en voz baja. Héctor dejó lo que estaba haciendo y me miró. ¿Le gusta esta canción?, preguntó, con una sonrisa. Me encanta, admití. Tomás la encontraba demasiado sentimental. Se limpió las manos en un trapo, se levantó y me tendió la mano. Entonces, concédame el honor, doña Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Me sentí como una adolescente. Héctor, no sea tonto. Estamos demasiado viejos para estas cosas. Nunca se es demasiado viejo para bailar, respondió. Y su mirada era tan sincera que no pude negarme. Dudando, puse mi mano en la suya, y él me guió hacia el pequeño espacio libre entre la mesa y la estufa. Su mano se posó suavemente en mi espalda, y empezamos a movernos lentamente al son de la música. Yo estaba oxidada, torpe, pero él me conducía con una seguridad y una ternura que me hicieron relajarme. Apoyada en su hombro, cerré los ojos. El mundo exterior, con su lluvia y sus expectativas, desapareció. Solo existía la música, el calor de su cuerpo contra el mío, y el latido acompasado de dos corazones que habían encontrado un ritmo en común. Cuando la música terminó, no nos apartamos de inmediato. Nos quedamos allí, parados, en medio de mi cocina, con el olor a café y a madera mojada. Levantó la mano y apartó un mechón de pelo canoso de mi cara. Su pulgar rozó mi mejilla, y mi piel se erizó. «Es usted una mujer hermosa, Lucía», susurró, y su voz era ronca. Ninguna palabra que pudiera haber dicho habría significado tanto. No dijo que yo era hermosa, dijo que yo soy hermosa, en presente. A los 60 y tantos años, con mis arrugas, mi pelo blanco y las marcas que la vida había dejado en mí, en ese momento no vio a la viuda de Tomás, a la madre de Carlos y Elena, a la abuela de Sofía y Mateo. Me vio a mí, solo a mí. Me incliné instintivamente hacia su tacto, un gesto tan natural como una flor girándose hacia el sol. Él lo entendió. Se acercó lentamente y me besó. No fue un beso de pasión abrumadora, sino algo mucho más profundo. Fue un beso de reconocimiento, de ternura, de una complicidad que se había construido a lo largo de meses de conversaciones y cafés compartidos. Tenía el sabor de la esperanza y la dulzura de una segunda oportunidad que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. En aquel beso, en aquella cocina, con la lluvia cayendo afuera, no traicioné la memoria de Tomás. Honré la vida de Lucía, la vida que había sido pospuesta, pero que, finalmente, estaba comenzando. Después de aquel beso, algo cambió irrevocablemente entre nosotros. El aire estaba cargado de una electricidad dulce, una conciencia constante de la presencia del otro. Era como si hubiéramos cruzado una puerta hacia un jardín secreto, y ahora todo parecía más vivo, más colorido. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, nuestras risas más fáciles. Había una nueva dimensión en nuestra relación, una corriente subterránea de afecto que hacía que cada gesto, cada mirada, fuera significativo. No nos convertimos en amantes de inmediato. Había un pudor, una vacilación, especialmente por mi parte. Yo era una mujer de mi generación, criada con la idea de que el cuerpo de una mujer pertenecía a un solo hombre, y que después de la viudez venía un período de recato y memoria. La idea de la intimidad física con otro hombre, y encima con Héctor, el amigo de mi marido,
Parecía una transgresión de todas las reglas no escritas que habían gobernado mi vida. Héctor pareció entender mi conflicto interior, sin que necesitara decir una palabra. Fue la personificación de la paciencia. No me presionó, no hizo exigencias. En cambio, me cortejó de una manera anticuada y encantadora. Me traía una flor de su jardín, una pequeña pieza de madera que había tallado, un pan dulce de su panadería favorita. Eran pequeños gestos que decían: «Te veo, te valoro». Una noche, estábamos sentados en mi patio, mirando el cielo estrellado. El aire estaba perfumado con el aroma de la dama de noche. Yo estaba hablando de mis hijos, de cómo sentía que me veían más como una institución que como una persona. «Me quieren, lo sé», dije, con la voz un poco quebrada, «pero no me conocen. No saben lo que me gusta, con qué sueño. Para ellos, solo soy mamá, la que cocina, la que cuida, la que siempre está ahí. Y ahora que su padre murió, soy la pobre viuda». Héctor tomó mi mano. Sus manos eran cálidas y fuertes, envolviendo la mía con una seguridad reconfortante. «¿Y con qué sueña Lucía?», preguntó con voz suave. Me sorprendió la pregunta. Nadie me había preguntado por mis sueños en tanto tiempo que casi había olvidado que los tenía. Dudé. Luego las palabras empezaron a salir, primero en un hilo, después en un torrente. Hablé de mi deseo de aprender a pintar con acuarela, de viajar para ver el océano, de leer todos los libros que había acumulado y para los que nunca tuve tiempo. Hablé de mi sueño de simplemente ser yo, sin el título de esposa de o madre de. Me escuchó con una atención total. Sus ojos nunca se desviaron de los míos. Cuando terminé, me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «Son hermosos sueños, Lucía», dijo, «y no hay ninguna razón en el mundo para que no pueda realizarlos». En ese momento, supe que lo que sentía por él era más que solo necesidad o gratitud. Era un sentimiento profundo y genuino. Él no quería llenar el espacio dejado por Tomás. Quería crear un espacio nuevo, un espacio para mí, para la Lucía que había estado dormida durante tanto tiempo. Se inclinó y me besó de nuevo, esta vez con más confianza, más certeza. Y yo correspondí sin dudar. Esa noche, bajo el manto de estrellas de San Miguel, lo invité a entrar en mi casa, no solo como un amigo o un visitante, sino como algo más. Y por primera vez en décadas, mi cama no fue un lugar de soledad o de deber conyugal, fue un lugar de descubrimiento, de ternura y de una alegría tan intensa que me hizo llorar. Eran lágrimas de liberación, lágrimas de una mujer que, a los 67 años, estaba finalmente aprendiendo a amar y a ser amada por quien realmente era. Vivir aquel amor secreto era como tener el sol brillando solo para mí dentro de casa. Mientras afuera el mundo continuaba en su rutina gris, los días adquirieron una nueva textura. Me despertaba por la mañana con una sonrisa, con el olor de Héctor todavía en mi almohada. Las tareas más mundanas, ir al mercado, regar las plantas, barrer el patio, se volvieron alegres, porque eran el preludio de los momentos que pasaríamos juntos. Héctor venía casi todas las tardes. Entraba por la puerta trasera, la que daba al jardín, para evitar las miradas curiosas de los vecinos. Traía consigo el olor a madera y a sudor de su trabajo, un aroma que para mí se convirtió en el perfume de la felicidad. Cocinábamos juntos, riendo de mis intentos torpes de seguir una receta nueva, o de su terquedad en añadir demasiado chile a todo. Comíamos en la pequeña mesa de la cocina, nuestras piernas rozándose por debajo, compartiendo no solo la comida, sino las historias de nuestro día. Descubrí un lado de Héctor que nadie más conocía. Su exterior robusto de artesano escondía un alma de poeta. A veces, me leía poemas de Neruda, su voz profunda dando vida a las palabras de amor y deseo. Otras veces, nos sentábamos en silencio en el patio, solo escuchando los sonidos del pueblo al dormirse, y esos silencios estaban tan llenos de significado como cualquier conversación. Nuestra intimidad física fue una revelación para mí. Con Tomás, el acto de amor había sido mecánico, un deber que cumplir rápidamente y en silencio. Con Héctor, era una exploración, una celebración. Él redescubrió mi cuerpo con una reverencia y una curiosidad que me hicieron verlo de una forma nueva. Mis arrugas no eran imperfecciones, sino mapas de mi vida. Mi pelo canoso era plata, decía él. Me hizo sentir deseada, hermosa, viva de una manera que yo creía que ya no era posible. Por supuesto, estaba la sombra de la clandestinidad, el miedo constante a ser descubiertos. Cuando salíamos, lo que era raro, teníamos que mantener una distancia formal,
Un encuentro casual en el mercado era una tortura de formalidades. «Buenos días, doña Lucía», decía él, con una inclinación de cabeza. «Buenos días, don Héctor», respondía yo, con el corazón latiendo fuerte. Era un teatro doloroso. Mis hijos, cuando me visitaban, notaban un cambio en mí, pero lo interpretaban mal. «Qué bueno verla también, mamá», decía Elena. «El luto parece estar pasando». Yo solo sonreía, una punzada de culpa mezclándose con mi alegría. No tenía ni idea de que mi recuperación tenía un nombre, un rostro y un par de manos amables que sabían exactamente cómo arreglar las cosas. Una tarde, estábamos en mi habitación. La luz del sol se filtraba por las persianas de madera, creando rayas de luz y sombra sobre la cama. Héctor dormía a mi lado, su respiración profunda y regular. Me quedé observándolo, trazando con los ojos las líneas de su rostro, la forma en que su cabello canoso caía sobre su frente, y me invadió un sentimiento de amor tan abrumador que me dejó sin aliento. En ese momento, la culpa y el miedo parecieron insignificantes en comparación con la magnitud de ese sentimiento. Lo que teníamos no era sórdido ni incorrecto, era precioso, era un regalo inesperado en el otoño de nuestra vida, y supe, con una certeza que me llenó el alma, que lucharía por ello, protegería ese pequeño mundo que habíamos construido, ese santuario dentro de las paredes de mi casa, con todas mis fuerzas. Pero, como en todos los jardines secretos, siempre existe el peligro de que el mundo exterior encuentre una grieta en el muro e invada, y nosotros, en nuestra burbuja de felicidad, no nos dimos cuenta de que el muro ya estaba empezando a resquebrajarse. El inicio fue sutil, casi imperceptible, una ola de náuseas por la mañana, que atribuía al café fuerte que a Héctor le gustaba hacer, una fatiga que se instalaba a media tarde, que yo justificaba con la edad. «Son los años que llegan, Lucía», me decía a mí misma, sonriendo con ironía. Lo último que se me pasaría por la cabeza era la verdadera causa. ¿Un embarazo a los 67 años? Era materia de leyendas, de cuentos contados para asustar a las jóvenes. Era, simplemente, imposible. Luego, vino la aversión a ciertos olores. El olor del cilantro fresco, que siempre me había encantado, de repente hacía que mi estómago se revolviera, y mis senos, que no habían sido más que una parte funcional de mi cuerpo durante décadas, se volvieron sensibles y doloridos. Ignoraba las señales, las empujaba a un rincón de mi mente, catalogándolas como achaques de la vejez. Héctor notó mi falta de apetito y mi palidez. «¿Estás segura de que estás bien, mi amor?», preguntaba, con el ceño fruncido de preocupación. «Tal vez deberías ir al médico. Es solo el calor», le restaba importancia. «No te preocupes». Pero la negación tiene las patas cortas. La prueba definitiva llegó una mañana, unos 2 meses después de que todo comenzara. Estaba vistiéndome frente al espejo de mi habitación, el mismo espejo que había reflejado mi imagen durante 50 años. Vi a la joven novia, a la madre exhausta, a la mujer de mediana edad resignándose a las primeras arrugas, a la viuda de negro. Y ahora veía algo nuevo. Mi cintura, que siempre había sido delgada, tenía un ligero pero innegable volumen. La falda que llevaba usando años me quedaba más ajustada. Me quedé mirando mi reflejo, con la mano suspendida sobre mi vientre, y de repente, todas las pequeñas señales encajaron como las piezas de un rompecabezas. Las náuseas, el cansancio, la sensibilidad. Era una ecuación absurda, ilógica, pero la respuesta estaba ahí, mirándome en el espejo. El pánico se apoderó de mí. Me senté al borde de la cama, con el corazón martilleando en mi pecho. Esto no podía estar sucediendo. Era una broma de mal gusto del destino. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir la gente? Mis hijos. Oh, Dios mío, mis hijos. La vergüenza que sentirían. Y Héctor, ¿cómo iba a contarle algo así? Huiría, seguro. Ningún hombre a su edad querría la complicación de un bebé. Pasé el día en un estado de sopor, moviéndome por la casa como una autómata. La alegría de los últimos meses se había evaporado, reemplazada por un miedo helado. Miré mi jardín, los colores vibrantes de mis flores, y todo parecía opaco, distante. Nuestro pequeño paraíso había sido invadido, no por un vecino curioso, sino por una realidad biológica que creía haber dejado atrás hacía más de 20 años. Esa tarde, cuando Héctor llegó, supo de inmediato que algo andaba mal. «Lucía, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma». No pude responder, solo lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó a mi lado, tomó mis manos y esperó. Finalmente, logré balbucear las palabras.
Héctor, creo que estoy embarazada. La expresión en su rostro fue una mezcla de incredulidad, confusión y puro shock. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Su piel perdió el color, volviéndose casi gris, y en su silencio vi todos mis miedos confirmarse. Estaba aterrorizado, y yo estaba completa, irremediablemente, sola. El silencio que se instaló en la cocina después de mi revelación fue el más pesado que jamás habíamos compartido. Duró una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Héctor seguía mirándome. Sus ojos normalmente cálidos y expresivos ahora eran dos ventanas a un pánico profundo. Soltó mis manos, como si le hubieran quemado. ¿Embarazada?, repitió, la palabra saliendo como un soplo ronco. Lucía, eso es imposible. Nosotros, nuestra edad, lo sé, respondí, con la voz temblorosa. Yo tampoco lo creía, pero todas las señales... Héctor, conozco mi cuerpo. Lo siento. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, pasándose las manos por el pelo repetidamente. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con sus herramientas y sus manos, pero esto era algo que no podía arreglar, lijar o clavar. Tiene que ser otra cosa, dijo, más para sí mismo que para mí. Menopausia tardía, un desequilibrio hormonal, cualquier cosa. Tienes que ir al médico, Lucía. Necesitamos estar seguros. Su reacción, aunque predecible, me hirió profundamente. En su negación, oí miedo. Miedo al escándalo. Miedo a la responsabilidad. Miedo a ver su vida tranquila patas arriba. El hombre que me leía a Neruda, que me llamaba hermosa, que me había hecho sentir viva de nuevo, estaba ahora retrocediendo hacia un caparazón de pavor. ¿Y si es verdad, Héctor?, pregunté, mi voz ganando un filo de desafío. ¿Y si el médico lo confirma? ¿Qué haremos entonces? Dejó de caminar y me miró, su rostro una máscara de angustia. No lo sé, Lucía. Dios mío, no lo sé. Piensa en lo que dirá la gente. Tus hijos, mi familia. Seremos el hazmerreír del pueblo. ¿Y eso es lo que te importa? Insistí, sintiendo la rabia empezar a burbujear bajo el miedo. ¿La opinión de los demás? ¿Y nosotros? ¿Y esto?, dije, señalando mi vientre. ¿Esto no importa? Claro que importa, exclamó, su voz finalmente subiendo de tono. Pero tenemos que ser realistas. Tenemos casi 70 años. No tenemos la energía, el dinero. No tenemos el derecho de traer un niño a este mundo para tener padres que podrían ser sus bisabuelos. Cada palabra era un golpe. No solo estaba expresando sus miedos, estaba validando los míos, dándoles voz y poder. Sentí las lágrimas correr por mi cara, calientes y amargas. Pensé que lo que teníamos era más fuerte que esto, susurré. Pensé que habíamos encontrado algo real. Y lo encontramos, dijo acercándose, la desesperación estampada en su rostro. Lucía, te quiero, lo sabes, pero esto es demasiado. Intentó abrazarme, pero retrocedí. En ese momento, no quería su tacto. Me sentía traicionada. Nuestra burbuja de felicidad había estallado, y la realidad que la reemplazó era fría y aterradora. Vete, Héctor, dije, con la voz fría como la piedra. Por favor, vete. Necesito pensar. Dudó, su rostro contorsionado por el dolor y el conflicto. Pero, finalmente, asintió, derrotado. Cogió su sombrero y salió por la puerta trasera, cerrándola suavemente tras de sí. Me quedé sola en la cocina, el olor a café y a miedo flotando en el aire. El silencio que dejó era diferente a todos los demás. No era el silencio del luto por Tomás, ni el silencio pacífico que compartía con Héctor. Era el silencio del abandono. Y, por primera vez desde que aquel amor improbable había florecido, me sentí verdadera, terriblemente, vieja. Pedir la cita con el doctor Morales fue un acto de pura terquedad. Una parte de mí quería seguir en la negación, fingir que la conversación con Héctor nunca había ocurrido y que mi cuerpo no me estaba enviando mensajes cada vez más claros. Pero otra parte, la que había comenzado a despertar en los últimos meses, sabía que no podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba la verdad, por más dura que fuera. La sala de espera del consultorio del doctor Morales era un lugar familiar. Había llevado a mis hijos allí para sus vacunas. Había acompañado a Tomás a sus citas para la presión arterial. Ahora, estaba sentada allí, sola, rodeada de mujeres jóvenes con vientres redondos y el brillo de la expectación en los ojos. Me miraban con una curiosidad educada, probablemente pensando que yo era la abuela de alguna de ellas. Me sentí un fantasma, una pieza fuera de lugar. Cada risa,
Cada conversación sobre nombres de bebés era una pequeña puñalada en mi corazón. Cuando la enfermera llamó mi nombre, Lucía Ramírez, sentí un escalofrío. Mis piernas parecían de plomo mientras caminaba por el pasillo hasta el consultorio. El doctor Morales era un hombre amable, de pelo blanco y gafas de montura fina, que conocía a mi familia desde hacía décadas. Me trató con su habitual cordialidad. Entonces, Lucía, ¿qué la trae por aquí hoy? Espero que no sea nada serio. Me senté en la silla frente a su escritorio, mis manos retorciéndose en mi regazo. Intenté encontrar las palabras, pero mi garganta parecía cerrada. Finalmente logré decir, en un susurro: «Doctor, yo creo que puedo estar embarazada». Él arqueó las cejas por encima de las gafas, una expresión de sorpresa divertida en su rostro. «¿Embarazada, Lucía? A nuestra edad, los síntomas pueden ser engañosos. Veamos. Dígame qué ha estado sintiendo». Enumeré mis síntomas, uno por uno, sintiéndome cada vez más ridícula. Me escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando terminé, sonrió de forma tranquilizadora. «Bueno, hay muchas cosas que pueden causar eso. Los cambios hormonales son comunes, pero para descartar cualquier posibilidad, por más remota que sea, vamos a hacer un examen y una ecografía, solo para estar seguros». El examen fue rápido y clínico. Luego, me llevó a una habitación más oscura, donde estaba el aparato de ecografía. Me acosté en la camilla, con el corazón latiendo descontroladamente. El gel frío que esparció en mi vientre me hizo estremecer. Movió el transductor sobre mi piel, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. El silencio en la habitación era total, roto solo por el suave zumbido de la máquina. No me atreví a mirar la pantalla. Cerré los ojos, preparándome para la confirmación de que estaba siendo una vieja tonta, que todo no era más que mi imaginación. Y entonces oí un sonido rítmico, rápido, fuerte, tum 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 tum. Abrí los ojos. El doctor Morales estaba sonriendo, una sonrisa de puro asombro. Giró la pantalla en mi dirección. «Bueno, Lucía», dijo, con la voz llena de admiración, «parece que la vida todavía tiene algunas sorpresas guardadas para usted. Felicidades. Está embarazada de unas 10 semanas». En la pantalla vi una pequeña mancha pulsando, una forma minúscula, casi indistinta, pero viva. Y ese sonido era el latido de un corazón. Un pequeño, minúsculo corazón latiendo dentro de mí. Una ola de emociones abrumadoras me golpeó. Shock, miedo, incredulidad. Pero por debajo de todo eso, flotando hacia la superficie como una burbuja de aire, había una alegría pura y feroz. Era real. Era un milagro. Era mi milagro. Las lágrimas que habían sido de miedo y soledad en mi cocina se transformaron en lágrimas de una naturaleza completamente diferente. Reí y lloré al mismo tiempo. Una confusión de sonidos y sentimientos. El doctor Morales me entregó un pañuelo de papel. «Es un caso raro, Lucía, muy raro. Pero sucede. Es usted una mujer sana. Será un embarazo de alto riesgo, claro. Necesitaremos tener muchos cuidados. Pero, por el momento, hay un corazón fuerte latiendo ahí dentro». Salí del consultorio con la imagen de la ecografía en mi bolso, sintiendo el papel como si fuera un tesoro. El mundo exterior parecía diferente. El sol brillaba más. Los colores de las casas de San Miguel eran más vibrantes. El miedo todavía estaba allí, un nudo en el fondo de mi estómago, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo y poderoso, un instinto protector. Aquella pequeña mancha parpadeando en la pantalla lo había cambiado todo. Ya no se trataba solo de mí y de Héctor, de nuestro amor secreto y del miedo al escándalo. Se trataba de esa vida, y yo, Lucía Ramírez, iba a protegerla, con o sin la ayuda de Héctor, contra el mundo entero, si era necesario. Mi cuerpo podía tener 67 años, pero mi corazón de madre acababa de nacer de nuevo. La noticia, como el agua de un manantial, no pudo ser contenida por mucho tiempo. Siempre encuentra una grieta por donde escapar. En mi caso, la grieta fue la farmacia del centro. Necesitaba empezar a tomar las vitaminas prenatales que el doctor Morales me había recetado. Intenté ir a una hora de poco movimiento, a media tarde, cuando la mayoría de la gente estaba haciendo la siesta. Pero como al destino le gusta jugar malas pasadas, me encontré a doña Elvira, la esposa del panadero y una de las mayores antenas parabólicas del pueblo, en la fila delante de mí. Le entregué la receta al farmacéutico, un chico joven que me miró con expresión confusa. Leyó el papel, me miró, lo leyó de nuevo y luego dijo, en voz demasiado alta: «¿Vitaminas prenatales para Lucía Ramírez? Debe haber algún error».
Esto es para su hija Elena, ¿verdad? Sentí que se me helaba la sangre. Doña Elvira, que estaba pagando en el mostrador de al lado, giró la cabeza tan rápido que casi se disloca el cuello. Sus ojos se abrieron como platos. No, le respondí al chico, mi voz más baja de lo normal. La receta es para mí. El silencio que siguió fue denso. El chico se puso rojo, balbuceando una disculpa, pero el daño estaba hecho. Vi el cerebro de doña Elvira procesar la información, los engranajes del chisme empezando a girar a toda velocidad. Me dio una sonrisa forzada, tomó sus compras y salió apresuradamente de la farmacia. Sabía exactamente a dónde iba, a esparcir la semilla de la noticia más increíble que San Miguel había oído en décadas. Al día siguiente, comenzaron las miradas. Cuando fui al mercado, las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. La gente miraba mi vientre, todavía casi plano, y luego susurraba entre sí por detrás de las manos. Me sentí como un animal exótico en un zoológico. Al principio, el chisme era solo de asombro. ¿Oyeron que la viuda de Tomás Ramírez cree que está embarazada? Pobrecita, debe estar perdiendo el juicio. Pero el asombro rápidamente dio paso a la especulación. Si era verdad, ¿quién era el padre? Tomás llevaba muerto 5 años. Las cuentas no cuadraban. Y fue ahí donde el nombre de Héctor empezó a surgir. Sus frecuentes visitas a mi casa no habían pasado desapercibidas. Su repentina ausencia en los últimos días tampoco. La gente empezó a unir las piezas, y el rompecabezas que formaron era escandaloso. La bomba explotó finalmente una tarde de sábado, cuando mis hijos, Carlos y Elena, vinieron a visitarme. Llegaron con los rostros cerrados, una nube de tormenta cerniéndose sobre ellos. Ni siquiera aceptaron el vaso de agua de Jamaica que les ofrecí. Se sentaron en el sofá de la sala, rígidos e incómodos. Fue Carlos, mi hijo mayor, un hombre que había heredado la seriedad y el orgullo de su padre, quien habló primero. «Mamá, ¿qué historia es esta que corre por el pueblo?», preguntó, sin rodeos. «La gente está diciendo cosas absurdas. Están diciendo que usted está embarazada». Escupió la última palabra como si tuviera un sabor amargo. Elena, siempre más dramática, añadió, con la voz temblorosa: «Es humillante, mamá. Mi suegro me llamó hoy para preguntarme si era verdad. No supe qué decir. Tuve que colgarle el teléfono. Miré los rostros de mis hijos, los hijos que había amado y criado, y vi en ellos no preocupación por mí, sino vergüenza. Vergüenza por ellos mismos». Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. «Es verdad», dije con voz firme. «Estoy embarazada». A Carlos se le desencajó la mandíbula. Elena soltó un pequeño gemido, como si la hubieran apuñalado. «¿Pero cómo?», balbuceó Carlos. «¿De quién? No puede ser. Mamá, por favor, dígame que no es de Héctor». El silencio fue mi respuesta. Fue todo lo que necesitaron. «Oh, Dios mío», susurró Elena, tapándose la boca con la mano. «El mejor amigo de papá, bajo el mismo techo donde él vivió. ¿Cómo pudo hacerle esto a su memoria? ¿Cómo pudo hacernos esto a nosotros? La memoria de su padre no tiene nada que ver con esto», respondí, mi calma empezando a deshacerse. «Y esto no es algo que yo les hice. Es mi vida». «¿Su vida?», replicó Carlos levantándose, con el rostro rojo de ira. «Su vida nos afecta. Soy un hombre de negocios en este pueblo. Tengo una reputación. Y usted, mi madre, se ha convertido en el hazmerreír de todos. Una viuda de 67 años, embarazada del amigo de su marido. Es asqueroso. Es una deshonra». La palabra y asqueroso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a mi hija, buscando una pizca de compasión, de comprensión. Pero Elena solo negaba con la cabeza, las lágrimas de vergüenza corriendo por su rostro. «Tiene que ponerle fin a esto, mamá», dijo. «La gente habla de opciones, tal vez un viaje a la capital. Nadie tiene por qué saberlo. La sugerencia velada, la idea de que yo debía deshacerme de mi bebé para salvar su reputación, fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, mi cuerpo temblando de una furia fría. «Salgan», dije, mi voz baja y peligrosa. Me miraron, atónitos. Dije que salgan, los dos, de mi casa. Su vergüenza es su problema, no el mío. Este niño es mi alegría. Y si ustedes no pueden ver eso, entonces no tienen lugar aquí». Salieron, aturdidos, dando un portazo tras de sí. Caí en el sofá, temblando, el sonido de sus crueles palabras resonando en mi cabeza. El escándalo ya no era un susurro en las calles. Había invadido mi casa, había envenenado mis relaciones más preciadas, y yo estaba en el centro del huracán, más sola que nunca. En los días que siguieron a la confrontación con mis hijos, un muro de silencio se erigió a mi alrededor.
Carlos y Elena no me llamaron, no vinieron a verme. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, borrada por la vergüenza que sentían. Mis nietos, Sofía y Mateo, que solían venir corriendo a mis brazos, también desaparecieron. Imagino las conversaciones que mis hijos tuvieron con ellos, las explicaciones confusas y avergonzadas para el repentino alejamiento de la abuela. El dolor de esa ausencia era un dolor físico, una punzada constante en mi pecho. Y Héctor también se mantenía a distancia. Lo veía a veces de lejos, en el mercado o pasando por mi calle en su vieja camioneta. Desviaba la mirada, su rostro una máscara de conflicto. Sabía que estaba sufriendo su propia versión del escándalo. Su familia, sus hermanos y sobrinos, eran personas tradicionales y orgullosas. La presión sobre él debía de ser inmensa. Me sentí como una leprosa en mi propio pueblo. Las vecinas que antes se paraban a conversar sobre sus rosales, ahora cruzaban la calle para evitarme. En la misa del domingo, el lugar a mi lado en el banco, que siempre había estado ocupado por alguien, permanecía ostensiblemente vacío. Los susurros me seguían como una sombra. Pobre Tomás, revolviéndose en su tumba. Perdió la cabeza. Es la edad. Y el pobre de Héctor, arrastrado a esta locura. Lo más doloroso era que algunos me pintaban como la seductora, la viuda solitaria que había enredado a un buen hombre en su telaraña. Nadie consideraba la posibilidad de amor, de consentimiento mutuo, de felicidad. Su narrativa era más simple y más cruel. Una tarde particularmente difícil, decidí enfrentar al mundo e ir a la panadería a comprar mi pan dulce favorito. Necesitaba un pequeño consuelo, algo normal en medio de aquella locura. Cuando entré, la animada conversación se detuvo de repente. Doña Inés, la misma mujer que me había confrontado en la iglesia, estaba en el mostrador. Me miró de arriba a abajo, con una sonrisa de desprecio en los labios. «Miren quién llegó», dijo, en voz alta, para la pequeña audiencia de clientes. «Nuestra celebridad local. Dígame, Lucía, ¿ya eligió un nombre para el milagro?» Quizás Judas sería apropiado. La risa que siguió fue cruel y cortante. Sentí mi rostro arder. Mis manos, sujetando mi bolso, temblaban. Mi primer instinto fue dar media vuelta y huir, pero entonces la imagen de la ecografía vino a mi mente, el pequeño corazón latiendo. La furia protectora que había sentido en el consultorio del médico volvió con toda su fuerza. Enderecé los hombros. Caminé lentamente hasta el mostrador, deteniéndome al lado de doña Inés. La miré directamente a los ojos. «¿Sabe, Inés?», comencé, mi voz sorprendentemente tranquila. Estaba pensando en un nombre. Sí, si es una niña, quizás Esperanza, porque ella representa la esperanza que creía haber perdido. Y si es un niño, quizás Valentín, porque fue concebido en amor y será criado con valentía. Me volví hacia la empleada de la panadería, que me miraba con los ojos desorbitados. «Quiero 2 conchas de vainilla, por favor. Mi niño y yo tenemos antojos». Pagué mi pan, tomé la bolsa de papel y salí de la tienda con la cabeza en alto, sin mirar atrás. No sé de dónde saqué esa fuerza. Tal vez venía del niño que crecía dentro de mí. Tal vez venía de décadas de ira reprimida, que finalmente encontraban una salida. Pero, cuando llegué a casa y cerré la puerta, la bravuconería se desvaneció. Me deslicé hasta el suelo, apoyada en la puerta, y lloré. Lloré por la crueldad de la gente, por la pérdida de mis hijos, por la ausencia de Héctor. Lloré por mi soledad. En ese momento de desesperación, toqué mi vientre, y lo sentí. Un pequeño, casi imperceptible temblor, una vibración, como el aleteo de una mariposa. Fue el primer movimiento. Dejé de llorar. Una sensación de asombro se apoderó de mí. No estaba sola, en absoluto. Había una vida allí, respondiendo a mi angustia, recordándome que nos teníamos la una a la otra. Me senté en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo, con las manos en mi vientre, sintiendo esos pequeños temblores, y supe que, pasara lo que pasara, íbamos a estar bien. Ese pequeño ser era mi ancla en medio de la tormenta, y por él enfrentaría cualquier cosa. El alejamiento de Héctor fue la herida más profunda de todas. El juicio del pueblo era cruel, el rechazo de mis hijos era doloroso, pero su ausencia era un vacío en el centro de todo. La casa, que había sido nuestro santuario, volvió a ser solo una colección de habitaciones silenciosas. Cada noche me acostaba en la cama y el espacio a mi lado parecía vasto y frío. Una semana después de nuestra última y terrible conversación, apareció en mi puerta. No por la puerta trasera, como solía hacer, sino por la delantera,
a la vista de todos. Era el final de la tarde, y el sol poniente pintaba las paredes de mi casa con tonos de naranja y rosa. Parecía más viejo, más cansado. Había nuevos surcos de preocupación alrededor de sus ojos. ¿Podemos hablar, Lucía?, preguntó, con voz baja. Lo dejé entrar. No fuimos a la cocina, nuestro lugar habitual. Nos quedamos en la sala, sentados en sillones opuestos, como extraños. Mi familia, ya saben, dijo mirando sus manos. Mi hermano mayor, Ricardo, vino a hablar conmigo. Dijo que he deshonrado el nombre de la familia, que he manchado la memoria de Tomás. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, mi voz sin emoción. Suspiró, un sonido pesado y cansado. Intenté explicar, Lucía. Intenté hablar de nosotros, de lo que sentimos el uno por el otro, pero no quieren escuchar. Para ellos, es blanco o negro. Traicioné a mi mejor amigo. Tomás lleva muerto 5 años, Héctor. No se puede traicionar a un muerto. Para ellos, eso no importa, dijo, finalmente mirándome. Había una súplica en sus ojos. Me dieron un ultimátum. O le pongo fin a esta locura, como ellos la llaman, o me echan de la familia. Cortarán todos los lazos conmigo. Ricardo incluso amenazó con impedirme usar el taller, que está a nombre de la familia. Su taller era su vida, su refugio, su pasión. Quitarle eso sería como cortarle los brazos. Sentí una punzada de compasión por él. A pesar de mi propio dolor, estaba acorralado, siendo chantajeado emocionalmente por su propia familia. ¿Y qué has decidido?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Dudó, y esa duda fue la respuesta. Lucía, no sé qué hacer. Siento que me estoy ahogando. Todo lo que he construido, toda mi vida, se está desmoronando. ¿Y nosotros, Héctor? ¿Y este niño? ¿No somos parte de tu vida también? Mi voz tembló, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. No lo entiendes, dijo, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro, tal como había hecho en la cocina. Soy un hombre viejo. Mi familia es todo lo que me queda. Mi taller, sin él, no soy nada. En ese momento lo vi claramente. Vi el miedo superar al amor. Vi a un hombre que, enfrentado a una elección difícil, estaba eligiendo el camino más fácil, el camino de menor resistencia. No estaba luchando por nosotros, se estaba rindiendo. Entiendo perfectamente, Héctor, dije, mi voz ahora fría y clara. Tienes miedo, y estás eligiendo tu miedo en lugar de a mí, en lugar de a nuestro hijo. No es tan simple, es exactamente así de simple, repliqué, levantándome también. Hay una vida creciendo dentro de mí, una vida que creamos nosotros, y le estás dando la espalda por lo que pensará tu hermano, por un pedazo de tierra y unas herramientas. Lucía, por favor, no hay más, por favor. Te di una oportunidad. Esperé que fueras el hombre que creía que eras, el hombre que me leía poemas y me hacía sentir hermosa, pero ese hombre, al parecer, no existe cuando las cosas se ponen difíciles. Fui hasta la puerta y la abrí. Creo que es mejor que te vayas. Ya has tomado tu decisión. Ahora déjame en paz para vivir con las consecuencias de la nuestra. Me miró, su rostro una mezcla de dolor y vergüenza. Por un momento, pensé que iba a decir algo, que iba a luchar, que iba a elegirnos. Pero solo asintió, derrotado, y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando. El último pilar de apoyo se había derrumbado. El pueblo me había dado la espalda. Mis hijos me habían rechazado. Y ahora, el hombre que amaba me había abandonado. Estaba completamente sola. Pero, mientras estaba allí, en el silencio de mi casa, con la mano en mi vientre, una nueva determinación comenzó a formarse dentro de mí. Era una determinación forjada en el fuego de la decepción y el dolor. Si ellos no iban a luchar por nosotros, entonces yo lucharía. Lucharía por mí y por mi hijo, con la fuerza de un ejército. Sería la madre y el padre, la abuela y el abuelo, la familia entera, si fuera necesario. Me habían subestimado la fuerza de una mujer que no tenía nada más que perder y todo que proteger. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Mi vientre crecía, haciendo mi pecado visible para todos. Ya no era un susurro o un chisme, era una realidad redonda e innegable que llevaba delante de mí como un estandarte. San Miguel de Allende, con sus calles pintorescas y fachadas de colores, se convirtió en un campo de batalla para mí. Cada ida al mercado, cada caminata hasta el jardín, era un acto de desafío. Aprendí a construir una armadura invisible. Cuando la gente me miraba con desprecio o curiosidad morbosa, encontraba su mirada y la sostenía, sin vacilar.
Cuando susurraban al oído cuando yo pasaba, enderezaba la columna y caminaba más despacio, como si quisiera darles más tiempo para observar. Me negué a ser intimidada y a esconderme. Este era mi pueblo, mi casa, y no iba a ser exiliada dentro de mis propias paredes. La escena en la iglesia, la que describí al principio, fue un punto de inflexión. La humillación pública que doña Inés intentó infligirme tuvo el efecto contrario. Al responderle con dignidad, sentí un cambio sutil en el aire. No todos sonrieron con su crueldad. Vi a una o dos mujeres en el atrio de la iglesia desviar la mirada, no de mí, sino de ella, con una pizca de desaprobación. Fue un atisbo minúsculo de que tal vez no todo el pueblo compartía la misma mentalidad estrecha. Sin embargo, la soledad era mi compañera más constante. Las noches eran las más difíciles. La casa, tan llena de vida y risas hacía solo unos meses, parecía una concha vacía. Me sentaba en la mecedora de mi madre, la misma que Héctor había arreglado, y me mecía suavemente, con las manos en mi vientre, cantando viejas canciones de cuna que mi abuela me cantaba. Conversaba con mi bebé, le contaba historias, le describía los colores de las bugambillas y el sonido de las campanas de la iglesia. Él era mi confidente, mi audiencia silenciosa. Sus patadas y movimientos eran su respuesta, una comunicación íntima que solo nosotros dos compartíamos. Hubo momentos de debilidad, claro, momentos en que el peso de todo me aplastaba. Recuerdo una noche en que desperté con un calambre terrible en la pierna. El dolor era agudo, y estaba sola para enfrentarlo. Mientras masajeaba el músculo, vinieron las lágrimas. Lloré por la ausencia de una mano que me ayudara, de una voz que me calmara. Lloré por la injusticia de tener que pasar por aquello sola, mientras Héctor probablemente dormía tranquilamente en su cama, habiendo elegido la paz en lugar de la lealtad. Pero cada mañana, con la salida del sol, encontraba la fuerza para levantarme de nuevo. El embarazo, a pesar de todas las dificultades, me dio un propósito. Tenía que mantenerme sana, no por mí, sino por la vida que dependía de mí. Empecé a leer libros sobre embarazo y maternidad, a aprender sobre nutrición. Mi jardín se convirtió en mi farmacia y mi supermercado, proveyéndome de verduras frescas y hierbas para tés calmantes. Y lentamente, muy lentamente, pequeñas grietas de luz comenzaron a aparecer en mi muralla de aislamiento. Un día, en el mercado, el joven vendedor de frutas al que siempre le compraba mangos, un chico llamado Mateo, puso un mango extra en mi bolsa. «Este va por mi cuenta, doña Lucía», dijo con una sonrisa tímida. «Para el bebé». Fue la primera vez que alguien se refirió a mi niño con naturalidad, como un hecho, y no como un escándalo. Me conmoví tanto que casi lloré allí mismo. Otra vez, mi vecina de al lado, una mujer más joven llamada Sofía, que siempre había sido reservada, llamó a mi puerta. Traía un plato de caldo de pollo. «Mi madre dice que esto es bueno para las embarazadas», dijo, con timidez. Pensé que tal vez querría. Eran gestos pequeños, pero para mí eran enormes. Eran la prueba de que la bondad todavía existía, escondida bajo la superficie del juicio. Eran pequeños recordatorios de que, incluso en el invierno más riguroso, la promesa de la primavera nunca desaparece por completo. Cada uno de esos pequeños actos de bondad era una piedra que usaba para reconstruir mi mundo, no como era antes, sino como un lugar nuevo, más fuerte y más verdadero. Una tarde cálida de noviembre, con el aire pesado por la promesa de lluvia, estaba sentada en mi patio, remendando una pequeña manta de bebé que había sido de mis hijos. El tejido de lana suave, amarillento por el tiempo, pasaba por mis dedos. Cada puntada que daba era una meditación. Con cada movimiento de la aguja, reflexionaba sobre el tapiz de mi propia vida. Miré mi vientre, ahora prominente y redondo. Era extraño ver ese contorno en mi cuerpo envejecido. Era una paradoja viva, el fin y el comienzo, todo en el mismo envoltorio. Durante tantos años, había vivido una vida de noes. No hagas ruido, Lucía. No des tu opinión, Lucía. No quieras más de lo que tienes, Lucía. Mi mundo estaba definido por límites, por paredes invisibles que yo misma ayudé a construir por resignación. El amor con Héctor había sido mi primer sí en mucho tiempo. Fue un sí a la alegría, al tacto, a la posibilidad de ser vista y escuchada. Y este niño era el sí más rotundo de todos. Era un sí a la vida, en desafío a todas las probabilidades, a todas las convenciones, a todas las voces que decían no. Pero el precio de ese sí había sido alto.
Me había costado la paz, mi reputación, mi familia. Pensaba en mis hijos, Carlos y Elena. Su rechazo dolía como una herida abierta. Comprendía su vergüenza, su confusión. Fueron criados en un mundo de apariencias, donde lo que piensan los demás es de suma importancia. Yo misma los había criado así, enseñándoles a comportarse, a no causar problemas. ¿Podía culparlos por haber aprendido la lección también? Veían mi embarazo como una mancha en el honor de la familia, una traición a la memoria de su padre. Pero lo que no entendían era que mi vida entera con Tomás había sido, en cierto sentido, una traición a mí misma. Había sacrificado mi voz, mis sueños, mi esencia, en el altar de un matrimonio respetable. ¿Acaso no tenía derecho, en el crepúsculo de mi vida, a reclamar un poco de felicidad para mí? Y Héctor, Héctor. Su recuerdo era un dolor agridulce. Recordaba su risa, el calor de sus manos, la forma en que me miraba. Maldecía su debilidad, su incapacidad para enfrentar la tormenta a mi lado. Pero, en el fondo de mi corazón, también lo comprendía. Era un hombre simple, que valoraba la paz y la rutina. Nuestro amor fue un hermoso desvío en su camino, pero el terremoto que siguió fue demasiado para su estructura. No era un guerrero, era un carpintero, y yo necesitaba un guerrero a mi lado. Me di cuenta, mientras la aguja entraba y salía del tejido, que la verdadera batalla no era contra el pueblo, ni contra mis hijos, ni siquiera contra la ausencia de Héctor. La verdadera batalla era dentro de mí. Era la batalla entre la Lucía que había sido criada para agradar a los demás y la Lucía que estaba naciendo ahora, la que exigía el derecho a ser feliz en sus propios términos. La vergüenza, que al principio había sido una capa pesada y sofocante, estaba empezando a deshilacharse. ¿Qué era la vergüenza, después de todo? Era el miedo al juicio de los demás. Y estaba descubriendo que, cuando se enfrenta ese miedo de frente, pierde su poder. Sus miradas ya no me quemaban. Su opinión ya no definía mi valor. Yo, Lucía Ramírez, a los 67 años, estaba dando a luz 2 veces. Estaba dando a luz a un niño, y me estaba dando a luz a mí misma. La mujer que estaba emergiendo era alguien a quien apenas reconocía, pero a quien admiraba profundamente. Era una mujer que había encontrado su voz en el silencio, su fuerza en la soledad y su valentía en el miedo. Doblé la pequeña manta, ahora remendada. Estaba lista, y yo también. La lluvia comenzó a caer, lavando el polvo de las hojas y las piedras del patio. Parecía una bendición, una limpieza. Respiré hondo el olor a tierra mojada y sonreí. El futuro era incierto y, sin duda, difícil, pero por primera vez en mi vida sentía que tenía el timón en mis propias manos y estaba lista para navegar, viniera la tormenta que viniese. El cambio, cuando llegó, no fue un terremoto, sino una serie de temblores suaves. Comenzó con los pequeños actos de bondad que ya mencioné, pero gradualmente algo más profundo comenzó a suceder. Mi persistencia, mi negativa a esconderme, parecía estar desgastando la hostilidad del pueblo. La novedad del escándalo pasó, y lo que quedó fue la imagen de una mujer embarazada y anciana llevando su vida con una dignidad inquebrantable. Quizás la gente comenzó a ver la situación no como una telenovela, sino como una historia humana. Quizás las otras mujeres, especialmente las de mi edad, vieron en mí un reflejo de sus propios sueños no realizados, de sus propias voces silenciadas, y sintieron una pizca de admiración reacia. Un día, estaba en el pequeño parque cerca de mi casa, sentada en un banco tomando el sol de la mañana. 3 de mis vecinas más antiguas, mujeres que conocía desde la infancia y que habían sido las primeras en darme la espalda, pasaron por mi lado. Dudaron, intercambiaron una mirada, y luego, para mi sorpresa, una de ellas, Carmela, se acercó. «Lucía», dijo con cierta dificultad, «nosotras... nos preguntábamos si necesitas algo. Para el bebé. Todavía tengo guardada la cuna de mi nieto. Está en buen estado». Me quedé sin palabras. La miré a ella y a las otras 2, que permanecían a una distancia respetuosa, con expresiones que eran una mezcla de curiosidad y quizás un poco de remordimiento. «Eso es muy amable de su parte, Carmela», logré decir. «Gracias». «No es nada», respondió. Y luego añadió, casi en un susurro, «Se necesita mucho coraje para hacer lo que estás haciendo». Y se fueron. Aquel encuentro me dejó pensando durante días. La oferta de la cuna era más que un simple gesto práctico. Era una rama de olivo. Era un reconocimiento. La persona que más me sorprendió fue el padre Antonio.
el joven sacerdote de nuestra parroquia. Después de la escena con doña Inés, había dejado de ir a misa, no por falta de fe, sino para evitar la incomodidad. Una tarde, llamó a mi puerta. Me preparé para un sermón sobre el pecado y la penitencia. En cambio, se sentó en mi cocina, aceptó un vaso de agua y dijo: «Lucía, he venido a pedirle disculpas». Lo miré, confundida. «¿Disculpas, padre? ¿Por qué?» «Porque mi iglesia, mi congregación, no la trató con la compasión cristiana que debía», dijo, con una sinceridad que me desarmó. Debería haber hablado, debería haberla defendido ese día. El juicio pertenece a Dios, no a nosotros, y en mi opinión, Dios está más interesado en la celebración de una nueva vida que en diseccionar las circunstancias de su concepción. Continuó: «No conozco su historia completa, y no es asunto mío, pero veo a una mujer de gran fe y fuerza, y me gustaría que supiera que las puertas de la iglesia están siempre abiertas para usted y para su hijo, sin juicio». Sus palabras fueron como una lluvia suave en una tierra seca. Lloré, y él simplemente esperó, con una presencia tranquila y solidaria. Su validación, viniendo de una figura de autoridad moral en nuestra comunidad, significaba mucho. Era como si una gran parte del peso que cargaba hubiera sido levantado. La noticia de la visita del padre se extendió, como todo en San Miguel, y tuvo un efecto. Si el padre no me estaba condenando, ¿quiénes eran ellos para hacerlo? La marea estaba cambiando. Las miradas hostiles fueron reemplazadas por asentimientos vacilantes, y luego por sonrisas tímidas. La gente comenzó a preguntarme cómo me sentía, a ofrecerse a llevar mis compras. No era una aceptación universal, claro. Doña Inés y sus seguidoras continuaban mirándome con desdén, pero ya no eran la voz de la mayoría. Eran solo un ruido de fondo molesto. Estaba aprendiendo una lección importante. La dignidad es contagiosa. Al actuar con respeto por mí misma, estaba enseñando a los demás cómo tratarme. No pedí su aceptación. La exigí silenciosamente con mi postura. Y para mi sorpresa, muchas personas estaban dispuestas a darla. Mi soledad estaba disminuyendo, no porque alguien hubiera venido a salvarme, sino porque yo me había salvado a mí misma, y esa fuerza atraía la bondad como un imán. Cuando entré en el 8º mes de embarazo, mi cuerpo estaba pesado, y mis movimientos eran lentos. Me sentía como un gran barco navegando en aguas tranquilas. La hostilidad del pueblo se había transformado en una especie de fascinación respetuosa. Me había convertido en una leyenda local, la abuela milagrosa. Las mujeres me paraban en la calle para tocar mi vientre, pidiendo una bendición para su propia fertilidad, lo cual me parecía profundamente irónico. Pero, mientras el mundo exterior se calmaba, 2 frentes de batalla permanecían: mis hijos y Héctor. Desde nuestra discusión, mis hijos mantenían un silencio glacial. Eso dolía más que cualquier chisme. Una parte de mí quería buscarlos, intentar explicar, implorar su comprensión. Pero la otra parte, la nueva y orgullosa Lucía, se negaba a pedir perdón por ser feliz. La pelota estaba en su tejado. En cuanto a Héctor, no lo había visto en meses. Oí que había pasado un tiempo fuera, visitando a unos parientes en Guadalajara. Su ausencia era un hecho consumado en mi vida, una cicatriz que ya no dolía al tacto, pero que siempre estaría ahí. Había hecho las paces con la idea de criar a mi hijo sola. Había montado la cuna que Carmela me dio en una pequeña habitación que daba al jardín. Había comprado ropa de bebé de segunda mano y la había lavado y planchado con un cuidado amoroso. Estaba construyendo mi nido, sola. Una tarde, estaba en el jardín, regando mis malvas, cuando oí el portón trasero chirriar. Mi corazón se detuvo. Era un sonido que asociaba con él. Me giré lentamente. Era Héctor. Estaba parado junto al portón, retorciendo su sombrero en las manos. Estaba más delgado, y su rostro parecía haber envejecido 10 años. Miró mi vientre con una expresión de asombro y dolor. «Lucía», dijo, con voz ronca. No dije nada, solo lo miré, esperando. Dio unos pasos en mi dirección, vacilante. «Soy un cobarde», dijo, las palabras saliendo en un torrente. Huí de ti, de nuestro hijo, de mi responsabilidad. Fui a Guadalajara pensando que podría olvidar, que podría dejarlo todo atrás, pero no pude. Todas las noches soñaba contigo, soñaba con el bebé. La culpa me está comiendo vivo. Se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos suplicando perdón. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas. Pero, Lucía, te quiero, y quiero a este niño, incluso sin conocerlo. Y sí, si me aceptas de vuelta,
te juro que pasaré el resto de mi vida compensándote. Seré el padre que se merece. Seré el hombre que te mereces. Sus palabras eran todo lo que había deseado oír durante meses, pero ahora, al oírlas, sentí una calma inesperada. La rabia se había disipado, reemplazada por una claridad fría. ¿Dónde estuviste, Héctor?, pregunté, mi voz sin inflexión. ¿Dónde estuviste cuando la gente me llamaba nombres en la calle? ¿Dónde estuviste cuando mis propios hijos me dieron la espalda? ¿Dónde estuviste en las noches en que lloré sola, con miedo de lo que el futuro me deparaba? Se encogió con cada pregunta, como si estuviera recibiendo golpes físicos. Lo sé, susurró. Fallé, fui débil. Sí, lo fuiste, asentí. Y yo aprendí a ser fuerte. Aprendí a no necesitarte. Este niño y yo estamos bien. Sobrevivimos. Me acerqué a él. Me miró, la esperanza muriendo en sus ojos. Pero no lo hice por crueldad. Lo hice por necesidad. Necesitaba que lo entendiera. No te odio, Héctor, continué, mi voz suavizándose un poco. Una parte de mí siempre te querrá. Pero la confianza es como una vasija de cerámica. Una vez rota, puedes pegar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí. Y no sé si puedo volver a confiar en que no me dejarás caer cuando las cosas se pongan difíciles. Me di la vuelta y volví a regar mis flores. Un gesto de finalización. La decisión es tuya, Héctor. Si quieres ser parte de la vida de este niño, la puerta estará abierta. Tiene derecho a conocer a su padre. Pero nosotros, tú y yo, eso se acabó. Ya no soy la mujer que necesita a un hombre para que la salve. Me salvé a mí misma. Se quedó allí por un largo tiempo, en silencio. Luego, oí sus pasos alejarse y el sonido del portón cerrándose suavemente. No miré hacia atrás. Sentí una tristeza profunda, el dolor del fin de un hermoso sueño. Pero, al mismo tiempo, sentí una fuerza inmensa. Había enfrentado a mi mayor fantasma y había salido victoriosa. Había elegido mi propio bienestar y el de mi hijo por encima de un amor que se había probado frágil. Había, finalmente, roto el ciclo de poner las necesidades y los miedos de los demás por delante de los míos. Y esa, me di cuenta, era la mayor libertad de todas. Mi conversación con Héctor dejó una marca. Aunque me sentía fortalecida por mi decisión, también había una melancolía persistente. La imagen de su rostro derrotado me perseguía. Le había ofrecido la oportunidad de ser padre, pero le había cerrado la puerta como compañero. Era lo correcto. Lo sabía, pero no dejaba de ser doloroso. La vida, sin embargo, continuó. Héctor comenzó a aparecer, no como amante, sino como un tímido pretendiente a la paternidad. No venía a mi casa. En cambio, dejaba cosas en mi puerta. Una caja de verduras frescas de su huerto. Una pequeña mecedora de madera que había hecho, perfectamente dimensionada para un niño. Un libro de cuentos de hadas. Eran ofrendas de paz, intentos de mostrar, a través de sus manos, el remordimiento que sus palabras no lograban expresar del todo. Aceptaba los regalos en silencio. Cada uno de ellos era un pequeño paso en la reconstrucción de aquel puente roto. Un día, tenía dificultades para cargar las bolsas de la compra del mercado a casa. Mi vientre era un obstáculo y me faltaba el aliento. De repente, una sombra cayó sobre mí. Era Héctor. No dijo una palabra. Simplemente tomó las bolsas de mis manos y caminó a mi lado hasta mi puerta. Cuando llegamos, dejó las bolsas en el suelo. «Gracias», dije, mi voz apenas un susurro. «Déjame ayudarte, Lucía», dijo, sus ojos serios y sinceros, no por lo que fuimos, sino como un amigo, como el padre de tu hijo. «Déjame cargar el peso contigo. Sé que puedes hacerlo sola. Ya se lo has demostrado a todo el mundo, y especialmente a mí, pero no tienes por qué hacerlo». Había en él una humildad que nunca antes había visto. Su orgullo se había roto, su arrogancia deshecha. Lo que quedaba era un hombre que reconocía sus errores y que, genuinamente, quería enmendarlos. Lo miré, al hombre que me había hecho sentir viva y que luego me había abandonado, y vi la complejidad de todo. La gente no es simplemente buena o mala, es una mezcla de fuerza y debilidad, de valentía y miedo. «Entra, Héctor», dije, abriendo la puerta. «Puedes ayudarme a guardar las compras». Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Empezó a venir regularmente, durante el día. Me ayudaba con las tareas más pesadas, arreglaba cosas por la casa, o simplemente se sentaba conmigo en la cocina, bebiendo un café, como en los viejos tiempos, pero con una nueva distancia respetuosa entre nosotros. Hablábamos del bebé, sobre los preparativos, sobre los miedos y las esperanzas. Escuchaba con atención cuando hablaba de mis citas médicas.
hacía preguntas, mostraba un interés genuino. Él también estaba enfrentando su propio camino de redención. Me contó que había tenido una conversación seria con su hermano Ricardo. Le había dicho que, independientemente de la opinión de la familia, iba a asumir su responsabilidad como padre. Si eso significaba perder el taller, que así fuera. Vendería su casa, conseguiría otro trabajo, pero no abandonaría a su hijo otra vez. Al parecer, su determinación sorprendió a su hermano, quien, aunque no lo aprobaba, dio un paso atrás y lo dejó en paz. Nuestra relación era extraña, indefinida. No éramos una pareja, pero tampoco éramos solo amigos. Éramos socios en este viaje inesperado. La intimidad física había desaparecido, pero una nueva forma de intimidad, basada en el respeto mutuo y un objetivo común, estaba creciendo en su lugar. Descubrí que el perdón no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un proceso lento, como la curación de una herida. Y al permitir que Héctor volviera a entrar en mi vida, en estos nuevos términos, no solo le estaba dando una segunda oportunidad, me la estaba dando a mí misma. La oportunidad de dejar ir la amargura, de aceptar la ayuda y de creer que, tal vez, la gente realmente podía cambiar. Y, lo más importante, le estaba dando a mi hijo la oportunidad de tener un padre presente, un padre que, a pesar de sus fallos, lo amaba lo suficiente como para luchar contra sus propios demonios por él. A medida que se acercaba la fecha prevista para el parto, nuestra nueva rutina con Héctor se convirtió en un consuelo. Su presencia constante y discreta era un bálsamo para mi alma cansada. Juntos, enfrentamos el siguiente obstáculo: presentarnos al mundo no como amantes secretos, sino como futuros padres. La oportunidad surgió durante el Festival Anual de San Miguel, en honor al santo patrón del pueblo. El jardín principal estaba repleto de gente, música de mariachi, puestos de comida y bailarines folclóricos. El aire estaba eléctrico con la celebración. Normalmente, habría evitado una multitud tan grande, pero Héctor sugirió que fuéramos. «Caminemos juntos, Lucía», dijo. «Dejemos que la gente vea. No tenemos nada que esconder». Dudé. Era un paso enorme, pero miré su rostro decidido y supe que tenía razón. Era hora de dejar de vivir en las sombras. Nos vestimos con nuestras mejores ropas. Yo usé un vestido suelto y colorido que acomodaba mi vientre, y Héctor se puso una camisa limpia y planchada. Cuando vino a buscarme, me ofreció su brazo. Sentí un escalofrío familiar al tocarlo, pero acepté. Caminar por la plaza con él a mi lado fue una de las cosas más aterradoras y liberadoras que he hecho. Como era de esperar, todas las cabezas se giraron en nuestra dirección. Los susurros comenzaron de inmediato, pero esta vez era diferente. No estaba sola. Héctor mantenía la cabeza en alto. Su agarre en mi brazo era firme y protector. Asentía a la gente que conocía, con una naturalidad que desarmaba. Compramos churros y nos sentamos en un banco a observar a los bailarines. La gente miraba, claro, pero su curiosidad parecía ahora mezclada con una especie de admiración reacia. Les estábamos dando una nueva imagen para procesar, no la de la viuda embarazada y el amigo traidor, sino la de una pareja, inusual sin duda, pero unida y esperando la llegada de un hijo. De repente, vi a Elena, mi hija, al otro lado de la plaza con su marido y mi nieta, Sofía. Nuestras miradas se cruzaron. Vi el shock en su rostro al verme con Héctor. Agarró la mano de su marido y comenzó a alejarse, intentando tirar de Sofía con ella. Pero la pequeña Sofía, con sus 6 años, me vio y su rostro se iluminó. «¡Abuela!», gritó, soltándose de la mano de su madre y corriendo en mi dirección. Elena la llamó, en pánico, pero era demasiado tarde. Sofía se lanzó a mis brazos, o mejor dicho, a mi vientre, abrazándome con fuerza. «Te extrañé, abuela», dijo, con su vocecita ahogada contra mi vestido. «Mamá dijo que estabas enferma». Acaricié su cabello, con el corazón encogido. «Yo también te extrañé mucho, mi amor, y no estoy enferma. Solo estoy creando un nuevo primito para ti». Sofía se apartó y miró mi vientre con los ojos muy abiertos de asombro. «¿En serio? ¿Puedo tocar?». Asentí, con lágrimas en los ojos. Puso su pequeña mano en mi vientre y, como si fuera una señal, el bebé dio una patada fuerte. Los ojos de Sofía se abrieron aún más. «¡Me pateó!», exclamó, riendo de alegría. Elena se había acercado, su rostro una tormenta de emociones contradictorias, rabia, vergüenza, y quizás, al ver la alegría pura de su hija, una pizca de arrepentimiento. Miró a Héctor con hostilidad. Héctor se levantó lentamente. «Hola, Elena», dijo con voz tranquila.
Ella no respondió. Solo dijo con voz tensa: «Sofía, vámonos». «Pero quiero quedarme con la abuela», protestó la niña. «Ahora», ordenó Elena. Fue un momento desgarrador. La inocencia de una niña contra la amargura de un adulto. Sentí una oleada de tristeza por mi hija, por cómo su preocupación por las apariencias le estaba robando momentos preciosos como este. Pero, mientras se alejaba, tirando de una Sofía reacia, supe que algo había cambiado. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Elena. Había visto la felicidad en los ojos de su hija. Había visto la normalidad y el cariño en mi interacción con Héctor. Su fortaleza de indignación había sufrido su primera grieta. Esa noche, volví a casa sintiéndome exhausta, pero victoriosa. Habíamos enfrentado al pueblo juntos, y habíamos, sin querer, confrontado a mi hija con una verdad que ya no podía ignorar. La vida continúa, el amor toma formas inesperadas, y la alegría de un niño es más poderosa que cualquier escándalo. La brecha que Sofía abrió en la muralla de silencio de Elena comenzó a ensancharse. Unos días después del festival, recibí una llamada. Era ella. Su voz era tensa, vacilante. «¿Mamá?», dijo, como si llamara a una extraña. «Hola, Elena», respondí, intentando mantener mi propia voz neutral. Hubo una larga pausa. Luego dijo: «Sofía no para de hablar del bebé. Quiere saber cuándo va a nacer. Quiere venir a visitarte». La última parte fue dicha en un tono de derrota. «Es bienvenida en cualquier momento, Elena. Lo sabes». «Lo sé», susurró. ¿Puedo llevarla mañana por la tarde?» «Claro», respondí, con el corazón latiendo más rápido. Al día siguiente, estaba nerviosa como una novia. Limpié la casa, horneé galletas y preparé una jarra de limonada fresca. Cuando sonó el timbre, respiré hondo antes de abrir la puerta. Elena estaba en el umbral, sujetando firmemente la mano de Sofía. No me miraba a mí. Su enfoque estaba en cualquier punto por encima de mi hombro. Sofía, por otro lado, entró corriendo y me abrazó de nuevo. «¿Podemos ver al bebé patear otra vez, abuela?», preguntó emocionada. «Tal vez, cariño». «Tiene voluntad propia», respondí riendo. Elena entró y se sentó rígidamente en el borde del sofá. El silencio entre nosotras era pesado. Sofía, ajena a la tensión, exploraba la casa, conversando con mis plantas y jugando con una vieja muñeca de trapo que había sido de su madre. Finalmente, Elena habló, sin mirarme. «Todo esto es tan extraño, mamá». «Sé que lo es», dije, sentándome en el sillón frente a ella. «Pero es mi realidad ahora, Elena». Finalmente me miró. Tenía lágrimas en los ojos. «No lo entiendo. Te miro y no te reconozco. ¿Qué pasó con mi madre? La que hacía todo por la familia, la que se preocupaba por nuestro honor. Esa madre todavía está aquí», dije, con suavidad, «pero ha aprendido que su propio honor también importa. Su propia felicidad importa. Durante 40 años, viví para tu padre y para ustedes. No me arrepiento de ello. Pero ahora estoy viviendo un poco para mí. ¿Es eso tan malo?» «Pero con Héctor», explotó, su voz subiendo de tono. «El mejor amigo de papá. Eso es lo que no puedo superar. Tu padre está muerto, Elena, y era un buen hombre, pero no fue un buen marido para mí. No me veía. Héctor me vio. Me hizo sentir viva. Y este niño es el resultado de eso. De amor, Elena, no de una traición». Negó con la cabeza, llorando abiertamente ahora. «Siento tanta vergüenza, tanta rabia. Y luego, veo a Sofía tan feliz por tener un nuevo primo. Y te veo a ti. Pareces más feliz de lo que te he visto nunca. Y eso me confunde». Me levanté y me senté a su lado en el sofá. Dudando, puse mi brazo alrededor de sus hombros. No se apartó. «Quizás no necesites entenderlo todo ahora», dije. «Quizás solo necesites aceptar que soy tu madre y que te quiero, y que este niño es tu hermano o hermana, y que él o ella va a necesitar a su familia». Apoyó la cabeza en mi hombro, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Nos quedamos así por un largo tiempo, mientras Sofía tarareaba en el otro rincón de la sala. Fue la primera vez en meses que nos tocábamos. Cuando se calmó, se apartó y se secó los ojos. «¿Y Carlos?», pregunté con temor. Suspiró. «Carlos es como papá, orgulloso y terco. Le llevará más tiempo». No era la reconciliación completa con la que soñaba, pero era un comienzo, era una tregua. Cuando Elena y Sofía se fueron, Elena se detuvo en la puerta. «Cuídate, mamá», dijo, y por primera vez, su voz contenía una pizca de preocupación genuina. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con una sonrisa cansada. Uno de mis hijos estaba volviendo a mí. Mi pequeña y extraña familia estaba,
pedazo a pedazo, comenzando a encontrar una nueva forma de existir, y eso me dio más esperanza que cualquier otra cosa. La reconciliación parcial con Elena trajo una nueva dinámica a mi vida. Ella y Sofía comenzaron a visitarme regularmente. Nuestras conversaciones aún eran cautelosas, evitando los temas más espinosos, pero la hostilidad había sido reemplazada por un intento de comprensión. Elena me ayudaba con las compras, me acompañaba a 1 o 2 citas médicas, siempre con una actitud de deber reacio, pero estaba presente, y su presencia era lo que importaba. Héctor, al darse cuenta de este cambio, fue de una delicadeza extrema. Si llegaba y Elena estaba allí, mantenía su distancia, limitándose a un buenas tardes, educado y retirándose al jardín o al taller improvisado que había montado en mi trastero. Comprendía que forzar una interacción sería desastroso. Le daba a Elena el espacio que necesitaba para acostumbrarse a la nueva realidad. Las semanas finales del embarazo fueron una mezcla de incomodidad física y una anticipación feliz. Me sentía enorme, y cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Pero, al mismo tiempo, cada patada, cada hipo del bebé dentro de mí, era un recordatorio milagroso de lo que estaba por venir. Héctor y yo pasábamos horas preparando la habitación del bebé. Lijó y barnizó la vieja cuna hasta que pareció nueva. Pintamos las paredes de un amarillo suave y soleado. Cosí cortinas y colgué un pequeño móvil de pájaros de madera que él había tallado. Cada tarea se realizaba con un cuidado y una ternura que trascendían las palabras. Estábamos construyendo un nido, no como una pareja en el sentido tradicional, sino como 2 socios dedicados al bienestar de su cría. En una de esas tardes, estábamos sentados en el suelo de la habitación del bebé, doblando ropita. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. ¿Tienes miedo, Lucía?, preguntó Héctor de repente. Dejé de doblar un minúsculo par de calcetines. A veces, admití, tengo miedo de no tener energía, de ser demasiado vieja, de no despertarme en mitad de la noche. Tengo miedo de no tener suficiente tiempo. Extendió su mano y cubrió la mía. No estás sola en esto. Estoy aquí. Me despertaré en mitad de la noche. Cambiaré pañales. Contaré cuentos. Y tú, tienes más energía y amor en tu dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Vas a ser una madre maravillosa. Su fe inquebrantable en mí era un regalo. Lo miré, a este hombre que había huido y regresado, este hombre imperfecto y complicado, y sentí una oleada de afecto profundo. Nuestro amor romántico podría haberse roto, pero algo diferente, quizás más duradero, había crecido en su lugar. Una asociación basada en la lealtad y un amor compartido por el niño que estaba por llegar. ¿Y tú?, pregunté. ¿Vas a ser un buen padre? Sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Intentaré, con todas mis fuerzas, ser el padre que debería haber sido desde el principio. Este bebé es mi segunda oportunidad, mi redención. En ese momento, supe que íbamos a estar bien. Nuestra familia no se parecía a ninguna otra. Era un tapiz tejido con hilos de viejos amores, errores, perdón y una esperanza feroz. No era perfecta, pero era nuestra. Una semana antes de la fecha prevista, sentí la primera contracción. Era de noche, y una tormenta se estaba formando afuera. Llamé primero a Elena, luego a Héctor. La respuesta de ambos fue inmediata. Elena dijo que estaría en camino para quedarse en mi casa hasta que fuéramos al hospital. Héctor dijo que nos llevaría. Mientras los esperaba, con las contracciones volviéndose más fuertes y más regulares, miré por la ventana mi jardín azotado por el viento y la lluvia. No sentí miedo, sentí una calma profunda. La tormenta de afuera era un eco de la tormenta que había enfrentado en el último año, y había sobrevivido. Había navegado por las aguas más turbulentas y estaba llegando a puerto, y al final del viaje, la mayor de las recompensas me esperaba. La llegada al pequeño hospital de San Miguel fue un borrón de luces y voces apresuradas. Elena estaba a un lado, sujetando mi mano con una fuerza que me sorprendió, su rostro pálido de preocupación. Héctor estaba al otro, hablando con las enfermeras, encargándose del papeleo, su calma exterior ocultando una tensión palpable. Funcionaban como un equipo improbable, unidos por su enfoque en mí. El trabajo de parto fue largo y difícil. Mi edad lo complicaba todo. Hubo momentos en que el dolor era tan intenso que pensé que no podría soportarlo. En esos momentos, me aferraba a la mano de Elena, y ella susurraba palabras de aliento, las mismas palabras que yo le había susurrado cuando dio a luz a Sofía. El círculo de la vida, pensé, en un resquicio de lucidez.
Héctor no pudo entrar en la sala de partos, pero en cada pausa, Elena iba a la puerta para darle noticias. Podía oírlo caminar de un lado a otro por el pasillo, el sonido de sus zapatos haciendo eco de mi propia ansiedad. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, con el cielo exterior empezando a clarear de gris a rosa, llegó el momento. Con un último esfuerzo que pareció arrancarme el alma del cuerpo, di a luz, y entonces, el sonido más hermoso del mundo llenó la habitación. Un llanto fuerte y saludable. «Es una niña», anunció el médico sonriendo. Las enfermeras la envolvieron en una manta y la pusieron en mis brazos. Miré ese pequeño rostro arrugado y rojo, la pelusa de pelo oscuro, los minúsculos dedos agarrando el aire, y mi universo entero se reconfiguró. Todo el escándalo, todo el dolor, toda la soledad, todo se disolvió en ese instante. Nada más importaba, solo ella. Empecé a llorar, no de dolor, sino de un alivio y un amor tan abrumadores que eran casi insoportables. Elena también estaba llorando, acariciando la cabeza del bebé con un dedo tembloroso. «Es perfecta, mamá», susurró. «Perfecta». Cuando la enfermera abrió la puerta para dejar entrar a Héctor, se detuvo en el umbral, como si temiera profanar un momento sagrado. Sus ojos estaban fijos en el pequeño bulto en mis brazos. «Acércate, Héctor», dije, con voz cansada pero feliz. «Ven a conocer a tu hija». Se acercó lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Miró al bebé con una expresión de admiración y reverencia. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos. Asentí. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y callosas, tomó a su hija. Ella se acurrucó en su pecho y dejó de llorar. Él la miró, y su rostro, marcado por la culpa y la preocupación durante tantos meses, se transformó. El amor de un padre, puro e incondicional, lo iluminó desde dentro. «Hola, mi pequeño milagro», susurró. Elena, observando la escena, dio un paso atrás. La vi mirándome, y luego a Héctor sosteniendo a su nueva hermana. Y por primera vez, vi un atisbo de aceptación genuina en sus ojos. La realidad de esa bebé, tan pequeña e inocente, era más poderosa que cualquier prejuicio. En esa habitación de hospital, nuestro extraño triángulo encontró su centro. Éramos una madre, un padre y una hija mayor, todos reunidos en torno a una nueva vida. Decidimos su nombre allí mismo, Esperanza, porque ella era la personificación de todo lo que esa palabra significaba, la esperanza de una nueva vida, la esperanza de perdón, la esperanza de que el amor, en sus muchas e inesperadas formas, puede realmente conquistarlo todo. Llevar a Esperanza a casa fue como traer el sol adentro. La casa, que había sido el escenario de tanta soledad y conflicto, se transformó en un santuario de vida. Su llanto, sus pequeños sonidos de sueño, el olor a leche y a talco llenaban cada rincón. Mi vieja rutina fue aniquilada, reemplazada por un ciclo de amamantar, cambiar pañales y siestas cortas y preciosas. Estaba exhausta, pero era un agotamiento feliz, el más gratificante que había sentido jamás. Nuestra familia continuaba navegando en sus nuevas y extrañas aguas. Héctor era un padre dedicado, venía todos los días, y su ayuda era inestimable. Mientras yo descansaba, él mecía a Esperanza, le cantaba canciones de cuna con su voz de barítono desafinada, o simplemente se quedaba observándola dormir, con una expresión de fascinación infinita en su rostro. Elena y Sofía eran visitas constantes. Sofía estaba enamorada de su nueva tía bebé, le traía dibujos, le contaba cuentos, y me ayudaba a elegir su ropa. A través de los ojos de su hija, Elena comenzó a bajar la guardia. Tomaba a Esperanza en brazos con una naturalidad creciente y veía florecer el amor de tía, superponiéndose a su desaprobación inicial. El clímax emocional, el momento en que sentí que el círculo de sanación estaba casi completo, ocurrió unas semanas después, en el bautizo de Esperanza. Fue una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia, celebrada por el padre Antonio. Solo yo, Héctor, Elena, su esposo, y Sofía. Carlos, mi hijo, rechazó la invitación. Su ausencia era una nota amarga en un día por lo demás dulce. Después de la ceremonia, volvimos a mi casa para un pequeño almuerzo. El ambiente era tranquilo, casi normal. Elena me ayudó a poner la mesa, mientras Héctor jugaba con Sofía en el jardín. De repente, sonó el timbre. Fui a abrir, pensando que sería un vecino. En la puerta estaba Carlos. Estaba solo, vestido con un traje, luciendo profundamente incómodo.
Sostenía un pequeño paquete en sus manos. «Carlos», dije, en shock. «Yo supe del bautizo», dijo, sin mirarme a los ojos. Pensé que debía pasar. Mi corazón dio un vuelco. «Entra, hijo mío, entra». Entró en la sala, y el silencio cayó. Elena miró a su hermano, boquiabierta. Héctor entró desde el jardín. Se detuvo y asintió rígidamente a Carlos, quien le devolvió el gesto. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Esperanza, que dormía en su cuna en un rincón de la sala, eligió ese preciso momento para despertar y comenzar a gemir. Instintivamente, fui a cogerla. Cuando me giré, con ella en brazos, vi a Carlos mirando a su hermana recién nacida por primera vez. Su expresión era indescifrable. Me acerqué a él lentamente. «Carlos, esta es Esperanza». Miró el pequeño rostro del bebé, y algo en su semblante endurecido pareció romperse. Esperanza lo miró con sus grandes ojos oscuros y curiosos, e hizo un pequeño sonido, un gorgoteo. Sin pensar, Carlos extendió un dedo y tocó suavemente su mejilla. «Es tan pequeña», susurró, como si hablara para sí mismo. Luego, me miró, y por primera vez en casi un año, me miró de verdad a los ojos. Vi la lucha allí, el orgullo luchando contra el amor familiar, la tradición luchando contra la realidad. «Se parece a usted, mamá», dijo, con la voz quebrada, y me entregó el pequeño paquete. Era una manta de cachemira, increíblemente suave. «Es para ella». «Gracias, Carlos», dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Gracias por venir». No se quedó mucho tiempo. La situación aún era demasiado extraña para él, pero, cuando se fue, me dio un abrazo rápido y torpe. Fue suficiente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, y Esperanza durmiera profundamente en su cuna, me senté en mi patio, mirando las estrellas. Mi familia no estaba completamente sanada. Las cicatrices todavía estaban allí, pero la herida ya no estaba abierta. Había comenzado a cerrarse. La pequeña Esperanza, con su llegada, no había resuelto todos los problemas, pero nos había dado a todos una razón para intentarlo. Nos había recordado que, al final, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa, y, en el silencio de la noche, sentí una paz que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Los años que siguieron fueron un tapiz tejido con los hilos de la vida cotidiana. Esperanza creció, y con ella, nuestra familia encontró su nueva normalidad. Fue una niña feliz y curiosa, con los ojos amables de su padre y mi terquedad. Mi casa, antes silenciosa, estaba ahora llena del sonido de su risa, de sus preguntas interminables y de sus canciones inventadas. Ser madre a los 70 años fue el desafío más agotador y la alegría más profunda de mi vida. Había días en que me dolían los huesos y mi paciencia se agotaba. Pero luego, Esperanza se subía a mi regazo, pasaba sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y decía: «Te quiero, mamá», y toda la fatiga desaparecía. No era la madre joven y ágil que había sido para Carlos y Elena. Era una madre más lenta, más sabia, que saboreaba cada momento, consciente de su preciosidad. Héctor y yo establecimos una asociación notable. Nunca se mudó a mi casa. Mantuvimos nuestras residencias separadas, una decisión que nos dio espacio y preservó una cierta independencia que ambos valorábamos. Pero él era una presencia diaria y constante en la vida de nuestra hija. La llevaba a su taller y le enseñaba a lijar madera, a identificar los diferentes árboles. La llevaba a pasear en su vieja camioneta, contándole historias sobre la historia de San Miguel. Compartían un lazo inquebrantable. Para Esperanza era simplemente normal tener una casa con mamá y pasar los días con papá. Nunca cuestionó nuestro arreglo. Era el único mundo que conocía. El pueblo, con el tiempo, nos aceptó por completo. Dejamos de ser un escándalo y nos convertimos en una parte más del colorido paisaje de San Miguel. La anabuela con la hija pequeña era una vista común en la plaza, y la gente nos sonreía con un afecto genuino. Nuestra historia, que había comenzado como un chisme malicioso, se transformó en una especie de leyenda local sobre el amor y la resiliencia. Mis hijos mayores encontraron sus propios caminos hacia la paz. Elena se convirtió en la tía más dedicada que se pueda imaginar, la confidente de Esperanza, su conexión con un mundo más joven. Carlos, aunque nunca habló abiertamente sobre el pasado, demostró su aceptación a través de acciones. Venía a las cenas de los domingos, traía regalos para su hermana menor en su cumpleaños y trataba a Héctor con un respeto formal. Era lo mejor que podía ofrecer,
y yo lo aceptaba de buen grado. Uno de mis momentos más felices ocurrió en el 5º cumpleaños de Esperanza. Hicimos una pequeña fiesta en mi jardín. La familia estaba toda allí. Carlos y su familia, Elena y la suya, y Héctor. Esperanza corría por el jardín, con un vestido brillante y una corona de flores en el pelo, su risa resonando en el aire. Me senté en un banco, observando la escena. Héctor vino y se sentó a mi lado. No dijimos nada por un tiempo. Solo observamos a nuestra hija, nuestro milagro, ser el centro de una familia que, contra todo pronóstico, había encontrado una forma de amarse. Hicimos un buen trabajo, ¿verdad, Lucía?, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Tomé su mano, un gesto que ahora era de amistad y complicidad. Lo hicimos, Héctor. Hicimos un muy buen trabajo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y rosa de la tarde en que él había vuelto a mí. Miré a mi familia reunida, a mis flores floreciendo, a la niña que era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, y sentí una gratitud tan inmensa que llenó mi corazón hasta desbordarse. Mi vida no había sido lo que había planeado. Había sido algo mucho más complicado, mucho más doloroso, pero, al final, infinitamente más rico y más verdadero. Hoy tengo 75 años. Esperanza tiene 8. Está en la escuela primaria y es una niña inteligente y llena de vida. Llega a casa todas las tardes con las mejillas sonrosadas y las rodillas sucias, llena de historias sobre sus amigos y sus clases. Ha llenado mi vejez de una juventud y un propósito que nunca podría haber imaginado. Héctor y yo somos abuelos para los hijos del otro y padres para nuestra hija. Somos los mejores amigos, los confidentes, los socios en esta extraña y maravillosa danza de la vida. El amor romántico que un día nos unió se ha transformado en algo más tranquilo, más profundo y quizás más fuerte, el amor inquebrantable de una familia. A veces, cuando Esperanza ya está durmiendo, me siento en el patio, bajo el mismo cielo estrellado donde todo comenzó. Pienso en el largo viaje que he hecho, desde la mujer invisible que era en mi matrimonio hasta la matriarca de esta familia inusual y ruidosa. La vida rara vez sigue una línea recta. La mía fue un laberinto de silencios, secretos, desamores y, finalmente, de una alegría ferozmente conquistada. Mi historia se ha convertido en una especie de lección silenciosa en nuestro pequeño pueblo. Una lección de que el amor no tiene edad, de que el coraje puede florecer en los lugares más inesperados y de que la dignidad es una armadura que nadie puede quitarnos. No me propuse ser un ejemplo, solo vivir mi verdad, y al hacerlo, quizás le di a otras personas el permiso para vivir las suyas. Esta es mi historia. No la versión susurrada en las esquinas, sino la versión completa, con todos sus dolores y glorias. Cada uno de nosotros lleva una historia así, una narrativa compleja que merece ser contada y escuchada. El mundo está hecho de estas historias, y compartirlas es lo que nos conecta, lo que nos hace humanos. Si le ha gustado escuchar la mía, caminar conmigo por estas calles de adoquines y por estos senderos del corazón, considere compartirla. Deje sus pensamientos, sus propias historias, en los comentarios de abajo. Y, si quiere seguir formando parte de esta comunidad de contadores de historias, de exploradores de la condición humana, tal vez quiera suscribirse al canal y dejar un me gusta. Después de todo, ¿qué es la vida sino una colección de historias que nos pasamos unos a otros, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, se sienta un poco menos solo? Yo, Lucía Ramírez, encontré mi voz. Y espero, desde el fondo de mi corazón, que usted también encuentre la suya.